Bien, ¿me escuchan allá en sus casas? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. Antes de iniciar con nuestra sesión de hoy, quería como recalcar o clarificar lo que viene de este proceso de evaluación. Nosotros hasta el momento tenemos dos actividades evaluativas, ¿cierto? ¿Ya fueron entregadas? Una sí, la otra el 1 de septiembre. Y la otra, pues, miércoles. La otra va hasta el miércoles que tenemos la otra clase, ¿cierto? Hasta el 1 de septiembre. Y quedaría una que yo les había dicho que la dejaba el miércoles para que me la entregaran sábado o domingo. Podría ser domingo de pronto. Podría ser domingo de pronto. Listo. El miércoles tenemos sesión de 1 hora, ¿cierto? Porque pues yo podría contemplar, y eso lo clarificamos ahorita al final, la opción que ese miércoles no hagamos sesión presencial de clase, o sea, no hagamos sesión de clase, sino que yo les doy la actividad y ustedes tienen la hora para que la trabajen, como para que tengan un tiempo adicional en clase, pues naturalmente tendrían plazo hasta el domingo para entregarlo, pero entonces sería eso, o sea, no haríamos como la sesión en sí, no explicaríamos tema nuevo, como por no sobrecargarlos, sino hasta lo que veamos hoy, incluiría esa actividad que les dejaría el miércoles. Y esa tendría un valor del 50, ¿cierto? Hasta ahora vamos 20 y 30% en las dos actividades. Faltaría el 50, entonces esa sería el 50%. Pero, ¿cómo sería? ¿Igual que el de los puntos o sería un taller? Sería un taller. O sea, ¿qué otra alternativa habría? ¿O qué otra alternativa sugieren? No, sino que sería un taller como los ha venido dejando, o sea, deja 12 puntos, 10 puntos, o un taller de esos como los dejan ahí. No, no, o sea, no, o sea, va a ser con la que tengan el tiempo suficiente para desarrollar. O sea, hasta el momento yo creo que han tenido el tiempo pertinente, pensaría yo. ¿Cierto? ¿Qué opinan allá en sus casas? ¿Si están de acuerdo con lo que acabo de comentarles? El miércoles nos reunimos para que yo les deje la actividad en el Moodle, les comente dónde está y ustedes toman esa hora. Obviamente yo no voy a ayudarles con esa actividad porque pues es una actividad para ustedes. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Y tendrían esa ahorita. De pronto les puede ayudar en Sí, algo. profe, eso. Perfecto. Pero igual el miércoles me conecto como para decirles, miren, aquí está la actividad, aquí la subí y ya. Y a partir de ahí ustedes trabajarían por su cuenta. Bien. Listo, pues entonces, ahora sí entremos a nuestro tema de hoy. Hoy yo quisiera, vamos a ver si puedo, como hablar de dos cosas. La primera es las operaciones básicas que uno puede realizar con funciones vectoriales, que vamos a ver que no es nada muy nuevo, simplemente es como generalizar los procesos que ustedes hacían en cursos anteriores. Y yo quisiera, en la segunda parte de la clase, que esta parte sí sería muy teórica, empezar a hablar de para qué sirven las funciones vectoriales. Empezar como a desarrollar un discurso que nos permita entender cuál es el sentido práctico de hablar de funciones vectoriales. Eso es como lo que yo quisiera desarrollar el día de hoy. Esperaría poder alcanzarlo. También depende de qué tanto podamos movernos con respecto a la primera parte. Que como les digo, a priori debería ser muy sencillo, porque es como generalizar procesos de derivación e integración, en lo cual yo asumo que ustedes son unos expertos.
pero pues si se requiere como alguna claridad adicional, pues tomaremos el tiempo que considere necesario. Igual allá en sus casas, lo que pasó acá. Solo el monitor, ¿cierto? Sí, sí, sí. Qué susto. Listo. No es mi computador. Igual en sus casas me avisan y me comentan si tienen alguna inquietud. Aquí todos los estamos escuchando. La clase anterior yo introduje el concepto de función vectorial. Y digamos que la idea de lo que es una función vectorial no representa mayor misterio, pensaría yo. Es simplemente una función que toma un número real, o mejor dicho, que al evaluarse en un número real, me produce un vector a partir de ciertas componentes que se definen en la función vectorial. Entonces, en una función vectorial hay tres componentes, porque estamos trabajando con vectores de tres componentes donde cada una de esas componentes es una función común y corriente. Entonces, en una función vectorial cualquiera, yo voy a tener una primera componente que puede ser o un polinomio, o una función trigonométrica, o una función exponencial, y lo mismo la segunda componente, y lo mismo la tercera componente. Y cuando uno evalúa en un número, el resultado es pues simplemente coger cada componente y evaluar. Eso es como lo que alcancé a mencionar en la sesión de clase del miércoles pasado. Lo que viene a continuación es qué vamos a hacer con esas funciones vectoriales. Y a grandes rasgos vamos a hacer con esas funciones vectoriales lo que acostumbramos a hacer con cualquier función. Y es definir unas operaciones, vamos a definir un concepto de derivación y de integración para esas funciones, y a partir de eso vamos a aplicar esas funciones, o vamos a representar a partir de esas funciones ciertos problemas y ciertos fenómenos en ciertos contextos aplicados, particularmente hacia aplicaciones en la física del movimiento, que es lo que yo quisiera hablar, o lo que quisiera como contextualizar en la segunda parte de la sesión de hoy. Entonces, cuando hablo de operar funciones, en este caso funciones vectoriales, casi que de inmediato aparecen dos palabras muy socorridas en este contexto, que son las palabras derivación e integración. Cuando uno tiene una función en una variable, el cálculo prácticamente que se centra en esos dos conceptos: derivar e integrar funciones de una variable. Ahora vamos a derivar e integrar funciones vectoriales. Y la idea, por lo menos de la derivada, o por el momento de la derivada, como espero ustedes puedan ver en pantalla, es bastante sencilla. Si yo tengo una función vectorial con tres componentes, que aquí llaman f de t, g de t y h de t, pero que nosotros llamábamos x de t, y de t y z de t, los nombres son, digamos que irrelevantes. La derivada de la función vectorial simplemente es derivar cada una de las componentes. Y como cada una de las componentes es una función de una variable, pues en este caso el proceso de derivación es el proceso usual que ustedes conocen desde primer semestre. Quiero hablar un poquitico de lo que es la notación. No sé si ustedes ya han visto álgebra lineal, si están familiarizados con esta manera que se muestra arriba
de escribir los vectores. Los vectores uno acostumbra a escribirlos así, 3 componentes y una coma. Pero otra forma de escribir los vectores es con lo que se conoce como la notación canónica de los vectores, que es coger cada componente y ponerle una letra al lado, que son las letras I, J y K. Y sumar o mostrar eso como una suma de las 3 expresiones. Entonces, cuando por ejemplo yo quiero escribir esta función vectorial, seno de t, coma, t al cuadrado más t, coma, e a la t, miren aquí las 3 componentes que voy a tratar como de resaltarlas. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Si yo quiero escribir eso en esta notación canónica, lo que hago es poner la primera componente por I, y es una letra que representa algo en álgebra lineal, más la segunda componente multiplicada por J. Esta J representa dónde va la segunda componente, y la tercera más la tercera componente acompañada de una K. Entonces, cuando yo tengo un vector, y en el caso de las funciones vectoriales que son vectores en el fondo, yo puedo escribir esas funciones vectoriales de cualquiera de esas 2 formas. Y hay textos, como por ejemplo del que tomé esta definición de aquí arriba, donde prefieren utilizar la notación canónica. Entonces escriben una función vectorial de esta manera: una componente por I más otra componente por J más otra componente por K. En otros libros lo escriben de esta manera, separado por comitas y metido en un paréntesis. Entonces, en cualquiera de las 2 formas en que eso se escriba, es exactamente lo mismo. Son 2 maneras distintas de escribir los vectores de 3 componentes. Creo que ustedes deben estar familiarizados con esta notación de los vectores. Y entonces, si yo tengo una función vectorial con 3 componentes, la derivada de esa función vectorial, pues simplemente escoger cada componente y derivarla con las mismas reglas de derivación que ustedes conocen de toda la vida. Entonces, en este caso particular, voy a derivar esta función vectorial, pues cojo la primera componente, que es seno. La derivada de seno de t, pues es coseno de t. Esto es, digamos que de las derivadas más básicas. La derivada de t al cuadrado más t, pues me da 2t más 1. Pues simplemente es utilizar la regla de la suma y la regla para la derivación y la regla de la potencia, claro está. Y la tercera componente es e a la t, y pues la derivada de e a la t, y eso sí es, digamos que de cultura general, es e a la t. Entonces, la derivada de esta función vectorial es esta expresión que tengo acá, que es otra función vectorial, la que surge de derivar cada una de las componentes. Entonces, la idea, como les decía, es muy sencilla. La idea simplemente es, si yo quiero derivar una función vectorial, pues derivo cada una de sus componentes. Naturalmente, esto implica que ustedes sepan derivar funciones de una variable. Cualquier función de una variable que le pongan al frente, sin importar lo compleja o las operaciones que haya ahí. Si ustedes saben derivar funciones de una variable, derivar funciones vectoriales no va a tener ningún misterio. Con respecto a la notación de las derivadas, de esto vamos a ver 2 notaciones particularmente. Una es esta notación con la tildecita, R' de t, y la otra es la clásica notación de Leibniz, que es dr de t. Entonces ustedes pueden ver también esa derivada escrita de cualquiera de esas formas. Aquí en este texto que yo tomé, a las funciones vectoriales comúnmente las denotan con la letra R.
Eso tiene cierto sentido en la aplicación que vamos a ver posteriormente. Pero son nombres, o sea, uno realmente le puede poner la letra que quiera a la función vectorial que vaya a trabajar. Entonces, vamos con derivadas un poquito más interesantes. Quiero que por favor me regalen la derivada de esa función vectorial. Y entramos a contrastar con respecto a lo que ustedes hayan calculado. Sí, cuéntenme. Ya, profe, ya la tengo. Listo, pues. ¿Los demás también? Listo, pues. ¿Sí está así? Pero me acordaba la del cociente. Ya me dijeron que sabían derivar. Oye, yo me quedo bien la de la cadena y la de la producto. Pero la del cociente no me acordaba. Allá en sus casas. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, también. O sea, es derivar. No tiene más misterio que eso. Tienen que repasar naturalmente las reglas de derivación. Dado caso, suma, producto, cociente, cadena. Cadena es de las más poderosas que vamos a utilizar. Esa es la que me quedó bien. Bien. Pero todos tenemos la idea entonces de cómo funciona, ¿cierto? Tengo que derivar cada componente. A ver si tengo otro ejercicio aquí chévere. No, estas no son dobles todavía. Dobles van mucho más adelante. Listo, bien. Entonces, como les decía al principio, las dos palabras claves cuando uno trabaja operaciones en el cálculo de cualquier tipo de funciones son derivación e integración. Con casi cualquier tipo de función que vayamos a ver, porque este es solo un tipo de función, ya después veremos otro tipo de funciones, siempre dentro de todo lo que vayamos a hacer, nosotros vamos a aprender cómo derivar y cómo integrar esas funciones, porque esas son las operaciones claves en el desarrollo aplicativo del cálculo de funciones. Y lo interesante
no sé si es interesante en sí, pero por lo menos es útil, es que al igual que para derivar funciones vectoriales, para integrar funciones vectoriales se hace componente a componente. Es decir, si yo tengo una función vectorial y le quiero calcular su integral, lo que yo hago es calcular la integral de cada una de las componentes. Y como cada una de las componentes son funciones de una variable, y como ustedes ya han visto integración, pues digamos que ahí el proceso es simplemente aplicar el método de integración que corresponda a cada componente. Entonces, eso es lo que se está diciendo ahí. La integral de una función vectorial es la integral de la primera componente, la integral de la segunda componente, la integral de la tercera componente. Si quieren escribirlo con estas letras IJK o si quieren escribirlo con comitas, da exactamente lo mismo. Incluso esa definición abarca las integrales definidas. Si ustedes recuerdan bien, las integrales definidas son las que tienen unos límites de integración, las que tienen dos numeritos. Entonces, si yo quiero calcular la integral definida de una función vectorial, pues lo que hago es integrar componente a componente definidamente. Es decir, en cada componente integro y evalúo dentro de los límites de integración. ¿Sí me hago entender? ¿Sí son claros los términos que he utilizado? Integral, límites de integración. ¿Sí les suenan familiares de algún lado? Sí, profe. Algunos de ustedes vieron aplicaciones conmigo, ¿cierto? Aquí no sé, los que están aquí no creo, pero creo que algunos de ustedes sí han visto aplicaciones conmigo, o vieron aplicaciones conmigo el semestre pasado, y de eso se habló, de integrales indefinidas, definidas. Es la misma idea, y si lo vieron con otro profesor, mucho mejor. Indefinidas, definidas, límite de integración. Eso es lo que se estuvo haciendo todo el semestre pasado o cuando hayan visto ese curso. Aquí lo retomamos para funciones vectoriales. Entonces, miren por ejemplo esta. Tengo esta función vectorial. T al cuadrado más 3t, coma, tangente de t, coma, t por e a la t. Y me piden calcular la integral indefinida. ¿Cómo sé que una integral es indefinida? Porque no tiene límites de integración. Y entonces, pues lo que yo hago es calcular la integral de cada componente. Entonces, integro esta, que a mí me dio esto de acá. Integré esta, ya les voy a mencionar los métodos. Integré esta, que me dio esto de acá, e integré esta, que me dio esta de acá. ¿Qué métodos estuvieron en juego en este ejemplo? Los más básicos. Integración por medio de regla de la potencia y regla de la suma. Es decir, sumo, integro cada sumando y integro con regla de la potencia sin problema. Este es un clásico de una integral que se hace por sustitución y este es un clásico de una integral que se hace por partes. Para ejemplificar, cogí como las integrales más sencillitas, simplemente para que vieran la idea, pero para ustedes he reservado las integrales más interesantes. Gracias. No me agradezcan Profe, una ahora. pregunta. No me agradezcan ahora ¿Dejaremos todavía. entonces las constante integración? Allá voy a las constantes de integración, antes de empezar a mirar más ejemplos. Como son integrales indefinidas, y esto es algo que deben haberle recalcado todo el tiempo, en las integrales indefinidas siempre va sumado al final una constante de integración. Aquí hay un detalle importante, y es que como son tres integrales, porque son integrales de cada componente,
Son tres constantes diferentes. Diferentes. Y para clarificar que son diferentes, se ponen letras distintas. Yo cojo CDE, pero muchos textos cogen C1, C2 y C3. O sea, algunos en vez de escribirlo así como lo escribí, escriben C1, perdón, C2 y C3. Pero es importante que tengan letras distintas. Esto puede sonarles, no sé, como simplemente cuestión de forma, pero tiene mucho fondo, porque es que cuando veamos aplicaciones, esas constantes van a representar algo en la aplicación. Y si yo les pusiera la misma letra, estaría diciendo que en esa aplicación todas las tres constantes serían iguales. Y eso en general no va a ser cierto. Entonces, en las integrales indefinidas, tienen que ir esas constantes de integración. Voy a mostrar un ejemplo de una integral definida, aunque estas integrales muy poco se usan en el contexto del cálculo vectorial. Se utilizan otro tipo de expresiones, pero esa integral definida muy poco se usa. Pero es importante también tener claridad sobre cómo se calcula. Entonces voy a escribirlo de esta manera, no sé si tengo un ejemplito acá. No lo tengo, pero me lo puedo inventar. Ejemplo integral definida. Entonces, ustedes saben cómo son las integrales definidas. Esto es la CAR de t, voy a poner. Voy a escribirlo así. CAR de t. Voy a poner uno que sea como de fácil cálculo. R de t igual a la integral. Esto está demorado esto acá. No, aquí no va la integral, qué pena. R de t es la función. R de t igual a, qué sé yo, t al cuadrado más 1 para que sea como sencillito de calcular. Seno de t. Y, qué sé yo, e a la 2. Para ver si no se me le hace daño ahí. Efectivamente. Entonces, si por ejemplo a mí me piden calcular la integral, y voy a escoger valores sencillitos, más grande. ¿Por qué me queda tan chiquito acá? De 0 y 1, de R de t, dt, ustedes saben que las integrales siempre tienen esa d ahí y algún significado tienen. Pues eso simplemente es coger esto de acá e integrar cada componente, definidamente. Entonces esto va a ser insertar ecuación. Pues esto a mí es la integral entre 0 y 1 de t. Lo mismo para esta de acá, la integral entre 0 y 1. De seno de t respecto a t. Y acá va la integral entre 0 y 1 de e a la 2t de t. Y entonces uno calcula cada una de las integrales definidas. Como bien habrán de recordar, en las integrales definidas no va la constante de la integración. Simplemente se calcula la integral sin la constante y se evalúa entre los dos límites de integración. Rápidamente, ¿cuál sería entonces el resultado de esta integral? Tendrían que ser tres números. No olviden que la integral definida al finalizar da tres números. Apenas alguien lo tenga, me lo dice, ya sea desde la casa o ya sea aquí en el salón. ¿Listo?
Naturalmente los valores no van a dar exactos. Ah, por cierto, cuando nosotros trabajamos con funciones trigonométricas acá, es en radianes que se evalúan. O sea, cuando vayan a aplicar la calculadora, utilizar la calculadora, tienen que ponerla en modo radianes para que el cálculo sea preciso. Entonces aquí obviamente tienen que hacer unos cálculos en calculadora. Eso no sale, por lo menos no todos salen a mano. A no ser que alguien sepa calcular el seno de uno a mano, maravilloso. Me explica cómo, porque yo no sé. ¿Listo? Tenemos aquí una respuesta para que la verifiquemos, en decimales preferiblemente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían? Primera componente. 4/3 meridianes de orden Ah, no, ese sí déjalo en fraccionarios, porque ese sí es fraccional. Me refiero a los otros. 0.4 y 3.19. Y 3.19. Confirmación. En casas o acá. ¿O alguien tiene problemas con estas integrales? Profe, pues yo lo dejé expresado, yo no lo dejé como tal en decimal. A mí me dio Listo. el segundo término menos coseno de 1 más 1 y el tercer término de al cuadrado sobre 2 menos Y 1. me iba a dejar así. Listo. Sí, no, no, o sea, ¿qué les digo yo? Donde vamos a necesitar realmente que se aproxime decimalmente es cuando tengamos aplicaciones. Porque en las aplicaciones sí es como número lo que uno le interesa ver, a lo que uno le interesa ver. Pero digamos que si quieren dejarlo expresado, pues sí creo que uno queda menos coseno de 1 y el otro queda e a la 2 sobre 2 menos 1, menos un medio. Si fuera dejándolo expresado. Pero era como para verificar que nos diera el mismo resultado. Entonces, esa expresión que tienen, si quieren aproximarla decimalmente, para ver si efectivamente nos está dando esto que aparece. ¿Listo? ¿Clarito cómo funciona? Como les dije, esto no tiene mayor misterio. Como ustedes saben integrar y derivar mucho mejor que yo, esto va a ser bastante sencillo para ustedes. Más que sí. ¿Listo? Entonces hagamos, a ustedes se van a hacer una integral y nos vamos a pausa. No sea de la favorita de usted. ¿Cuál me gusta a mí? O más bien, la integral de la siguiente función. Para que no se vaya ya de al más. R de Tere. Ahora estoy pensando en todos los métodos que puede haber. Y por ejemplo, esta sí que es muy utilizada. T al cuadrado más 1. A mí me gusta también las integrales trigonométricas. El cuadrado de T por coseno al cubo de T. O sea, en el taller, en la actividad del jueves va a haber derivadas e integrales de funciones. Van revisando, van repasando Por coseno al cubo. por coseno al cubo y no puede faltar La que tiene cociente. la fracción, la que tenga fracciones parciales, con una potencia tercera. Ah, pues va a ser lo sencillo. T al cuadrado Sencilla de esta cosa. menos T más 1. Ahí está. Esa es la función vectorial que quiero que integre. De aquí a las 11. Yo creo que tiempo más que suficiente. Y salimos a pausa. Igual cualquier cosa la revisamos, yo trato de clarificarles por lo menos ideas. Lo importante es que ustedes se sumerjan nuevamente en ese proceso de integrar, porque lo vamos a necesitar muchísimo. ¿Listo? 5 minuticos. Y les pregunto cómo van.
¿Cómo van allá? Muy problemáticas las integrales. Bien, profe, pero sí, siempre está larguita. Dime, perdón. Que bien, profe, pero siempre está larguita y toca Sí, desempolvar todo lo del semestre pasado. todo, sí. Sí, no, larguitas son, o sea, tampoco aspiro que las hagan todas, 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 pero por lo menos que sí identifiquen como el procedimiento para cada una de ellas. Y ahorita en 2 minuticos discuto como las ideas generales de cada una de esas integrales, o para que vean hacia qué conceptos deben remitirse, y salimos a pausa. ¿Listo? Listo, revisemos como las ideas de cada una de las integrales y, y nos vamos a la pausa. Entonces, no las voy a resolver todas hasta el final, simplemente planteo como las ideas que deberían tener en cuenta para calcular cada una de ellas, porque cada una de ellas hace referencia a un método particular de integración. Para esta, sustitución trigonométrica, y en este caso debería ser t igual a tangente de t. No lo llamemos t, llamémoslo teta, porque teta es como no, perdón, t igual a tangente de teta, es así. Teta y de t es igual a secante cuadrado de teta. Y entonces, cuando se hace eso y se simplifica,
queda una integral clásica. La integral, copio, de secante al cubo. Y esa integral tiene su proceso para calcularse, que es una mezcla de diversos métodos que involucran parte, sustitución y algunas identidades. ¿Alguien me iba a comentar algo? Dime, mi lady. Profe, yo ya tengo la integral de, bueno, la respuesta de esa integral. Son una integral cíclica. Las tres, listo. No, Entonces, la primera. listo. Entonces, déjame reviso las ideas y ya miramos tu respuesta, ¿listo? Como para no dar solo la respuesta, sino también dar un poquitico de claridad sobre los procesos, para aquellos que de repente tengan alguna dificultad. Y ya te pregunto la respuesta y nos vamos a pausa. ¿Listo? Ahora sí, para el último. Eso, pero- Listo. Entonces, esta el método sería, bueno, aquí continúan, ¿no? Sí. Acá lo que se hace es se separa un coseno de t y se aplica identidad sobre esta de la mitad. O sea, esta integral termina quedando con identidad trigonométrica y todo. Integral de seno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Entonces eso es seno cuadrado menos seno a la 4. A la t de t por coseno de t de t, y a partir de ahí viene una sustitución. Sí, me quedo bien. Sencillita esa. Sí. ¿Listo? Y continúo, obviamente, continúo. Y la última, que sería fracciones parciales, toca factorizar el denominador. Así me lo dejo. Integral de esto. Ya lo pongo bien. Eso. El denominador se factoriza y ustedes me dicen si están de acuerdo conmigo o no. Y en esto de factorización, si es de ustedes el trabajo, t menos 1, t más 1. Esa es la factorización del denominador. Y entonces, haciendo fracciones parciales, esto se separa en tres fracciones. La integral de a sobre t, donde a es desconocida a priori, más b sobre t menos 1, más c sobre t más 1. Y viene la parte de encontrar esos coeficientes a, b y c. Entonces, en esta hay tres métodos. Mi lady decía que tenía ya el resultado. ¿Cómo me lo quieres presentar? ¿Me lo puedes leer o lo puedes compartir de pronto por chat o de pronto una imagen? No sé, como para ver la respuesta que tú tienes. Ah, bueno, profe, del primero, porque no he terminado los otros dos. Del Ah. primero es raíz de El- t al cuadrado más 1. ¿Otra vez no te escuché bien? El primero, este primero. Otra vez. Es raíz, bueno, es una fracción. Raíz de t al cuadrado más 1 Raíz de t al cuadrado más 1. por t, pero la t ya está fuera de la raíz. Entonces pongamos el t al principio. ¿Listo? Más logaritmo natural Más logaritmo natural de la raíz de la raíz
de No t tengo- al cuadrado más 1. Dame a ver si tengo el código para no tener que buscarla. Raíz, ¿sí de quién? De t al cuadrado más 1 De t al cuadrado más 1. más t. Porque no me cerró la... Espérate, a ver un segundo. Una. Ahora sí. ¿Sí ahí? ¿Listo? Más t, pero la t ya está fuera de la raíz. La t está fuera de la raíz, pero dentro del logaritmo, ¿cierto? Sobre todo. O sea, todo esto va aquí. ¿Sobre Sobre cuánto? Sobre sobre 2. ¿Cierto? Yo tengo el del segundo, profe. Listo. más la constante integral. ¿Por qué no me por qué no me, qué hice mal acá? No, están todos los, espérate. No sé, no me deja mostrarlo como fraccionario, pero este más 2. De pronto, si le pongo el paréntesis acá. Me falta un paréntesis, profe, si me quema el principio. No, míralo, aquí está con este. Es que no. Pero esto tiene que ver con el octavo. Es al revés que va la fracción. No, siempre es así. Ese es el espacio. Siempre es así. Cierto. A ver si me ocurre. Voy a hacer lo siguiente. Y copiamos el segundo y les dejo el tercero. Ya se fue el problema. Este más tengo que sacarlo de acá. Y este sí va con... A ver si era así. El otro también póngale dos, profe, que yo no lo simplifico, me voy a decir también. Este. Y el otro. Así me queda a mí. Denominador. Listo, pues. Ese es el primero. Bueno, aquí naturalmente hay una cantidad de pasos intermedios de integración y eso, pero ese es el resultado del primero. Más C. Y el segundo a mí me dio, profe, seno a la 5 sobre 5 menos seno al cubo sobre 3. ¿Seno seguro? Sí, señor. Seno a la 5 sobre 5. No, no sería al revés. Seno a la 3 sobre 3 menos seno a la 5 sobre 5. Creo que sí me equivoqué en el signo. Yo creo que es estos. Creo que es seno a la 3 sobre t por t sobre 3. Eso es lo que me dice ahí como la cuenta que hago por arriba. Menos seno a la t 5 sobre 5. Más d en ese caso. Cuando la van a poner en la integral, va con la constante correspondiente. Y el último, pues toca esperar las constantes. Pero una vez uno encuentra esas constantes o esos coeficientes a, b y c, el proceso de integración es inmediato. ¿Sí? ¿Sí es clarito? ¿Sí van recordando cómo funciona esto? Dime. Prácticamente, primero, segundo y desde preescolar pensaría. Desde preescolar. Y aguantan de que comience la integral de todo. Esas sí son jodidas. Listo, papi. Se nos atrasó un poquito la pausa, hagámosla, 10 minuticos. Y en la última tanda, lo que les decía, entro como a presentar para qué sirve esto de las funciones vectoriales, derivadas e integrales. ¿Listo? 10 minuticos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Claras las ideas? ¿Algún problema? Si tienen algún problema, por favor, o alguna inquietud, por favor me comentan. Listo. Naturalmente, pues cuando uno va a escribir la integral, pues la pone como un vector. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces, la integral sería la de acá. Abro mi paréntesis, si prefieren escribirlo en paréntesis, y confiando en que estas integrales, que creo que sí están bien calculadas, pues sería esto, coma, esta. Miren lo de las constantes, siempre diferentes, coma, y lo que sea que me dé esta, Solución de la tercera. más la constante. ¿Qué me decías? Ya tengo la solución de la tercera. ¿Ya tienes la tercera? Sí, profe. Regálamela rápidamente. Bueno, es menos 2 Menos 2 por logaritmo natural de x menos 1. de x menos 1, Sí, profe. Menos ¿sí? 1 Menos 1, sobre x menos dame, 1 dame un segundo. Menos 1 sobre x menos 1 por x sobre x. más 3 Listo, esto es un sobre. Sobre. Más 3, mis. por logaritmo natural de x más 1 más la constante. Y listo. Profe, una cosa, a mí me dio así, pero la factorización me dio diferente. Yo pensaba que estaba mal. A mí la factorización me dio x, t menos 1 al cuadrado por t menos más 1. Deme un segundo, por favor, a ver si tengo mal la factorización yo. Sí, profe, yo también me fijé. También, a mí me quedó diferente, me quedó igual que a mí. Dame un segundo. T menos t cuadrado. T por t cuadrado. Sí, tu factorización está mal. La factorización es esta. ¿Sí? ¿Es esa? Sí. Entonces aquí las fracciones parciales serían a por t menos 1 más b por t menos 1 al cuadrado. Todo esto pasa. Y me quiero que yo factorizando hacia el ojo. Entonces, Pero también la factorización me dio, bueno, estos dos términos y multiplicándolos por t menos 1. ¿otra vez? Sí, profesor, harían tres fracciones. O sea, a mí la factorización, o sea, creo que es esta, t menos 1, ¿sí? O a ver si estoy diciendo alguna tontería. No sé, ahora me enredé yo. O sea, profe, a esos Factor. dos de t menos 1 al cuadrado y t más 1, agregarle otro paquete que es t menos 1. A mí me dio la No, eso sí no te lo puedo creer porque, o sea, que le falte, o sea, es t menos 1 al cuadrado por t más 1. O sea, son 3 paquetes, o sea, es t menos 1 por t menos 1 por t más 1. O sea, son máximo pueden ser 3 porque el polinomio es de grado 3 aquí abajo. Revisa la factorización, Cookie. ¿Sabes qué? Porque esto me da. Ahí O sea, está yo bien, creo- profe. ¿Es esta? Sí. Es esta. Es esta, sí. Sí, listo. Bien. Entonces ahí sí cuadraría con esta integral. Creería yo. Creería yo. Esperemos que sí. Si no, igual pues la revisamos la próxima clase. Bien. Lo importante es que tengan claro en el momento que esto es calcular integrales como siempre. O sea, de las mismas formas y con los mismos métodos de toda la vida.
Listo. Entonces, en este espacito que tenemos, yo quiero, como les decía al principio de la clase, describir como el contexto aplicativo de estas funciones vectoriales. ¿Para qué se usan? ¿Qué tipo de fenómenos pretenden analizar? Y tratar de hacer algunos ejemplitos. No es tanto, digamos, lo que alcanzaríamos a mirar el día de hoy con respecto a eso. De hecho, esa última parte no estaría incluida en la actividad evaluativa, pero sí avanzaríamos con respecto a esa discusión conceptual. Entonces, esto va a ser más que nada teórico, más que nada como expositivo, para que ustedes vayan tratando de identificar esas ideas. Lo primero que vamos a tener que tratar de clarificar o de discutir son algunos conceptos que provienen de la física, particularmente de la física del movimiento, lo que se conoce como dinámica, creo, en el contexto de la física. Y particularmente algunos conceptos de velocidad, aceleración e ideas relacionadas. Una clasificación que se hace casi que desde el día cero, cuando uno empieza a estudiar física, es la clasificación entre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Y digamos que la definición más sencilla que uno tiene sobre esos conceptos es que las magnitudes escalares son medidas que se representan numéricamente, es decir, que se representan por un número y una unidad, claro está, como por ejemplo cuando uno habla de la masa, que esto se representa por un número, 4, 10, 20, kilogramos, gramos. Y las magnitudes vectoriales, por otro lado, son medidas que se representan por un número, pero también por lo que uno llama una dirección. Y eso, cuando uno lo aglomera, es lo que uno llama un vector. Un vector es un objeto físico o matemático que tiene esas dos características, una magnitud y una dirección. Entonces, las magnitudes vectoriales son aquellas que se pueden representar, por decirlo de alguna forma, por medio de un vector. Por un vector en el sentido gráfico de la palabra, por medio de una flecha, que en esa flecha se caracteriza la magnitud del vector y se caracteriza hacia dónde apunta el vector. Esas magnitudes vectoriales son las que se representan por medio de funciones vectoriales. Las funciones vectoriales se utilizan para representar magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales que cambian a través del tiempo. Es decir, magnitudes vectoriales que no permanecen estáticas, sino que van variando a medida que transcurre el tiempo. Y ese tiempo, precisamente, es el que representa la variable de las funciones vectoriales. Por eso es que la letra que escogemos para esas variables es la letra t, porque esa t de las funciones vectoriales representa precisamente el tiempo. Dentro de las magnitudes vectoriales hay varios ejemplos bastante clásicos. La velocidad es una magnitud vectorial. Cuando uno habla de la velocidad, en el sentido estricto de la palabra, en el sentido físico de la palabra, esa velocidad toca darla con una magnitud y con una dirección. Que la magnitud de la velocidad es lo que uno llama rapidez.
y indica qué tan rápido se está moviendo un vehículo, pero aparte eso viene con una dirección, con una flecha. Toda velocidad se representa por medio de una flecha. Lo mismo pasa con la aceleración, es otra magnitud vectorial. Lo mismo pasa con la fuerza, esa es otra magnitud vectorial. Cuando uno le hablan en física de un campo de fuerzas, pues eso es un campo lleno de flechitas, donde cada flechita representa una fuerza. Entonces es una magnitud vectorial. Y está, claro está, el concepto de la posición. La posición es un vector también. Por eso muchas veces a uno le hablan del vector posición, que es una flechita que nace desde el punto 000, desde el origen del espacio cartesiano, hacia el punto donde está ubicado el objeto. Entonces la posición también se representa por medio de un vector. Entonces todas ellas son magnitudes vectoriales. Y cuando yo mido todas ellas en un objeto o en una partícula que está en movimiento, todas esas magnitudes cambian a medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una partícula en movimiento, la posición es una magnitud vectorial que va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Eso es el movimiento precisamente, el cambio de posición a través del tiempo. Y lo mismo pasa con la velocidad. Cuando un objeto se está moviendo, en general, cambia su velocidad. Y cuando digo que cambia su velocidad, es más que decir que se mueve más rápido o más despacio. Cuando digo que cambia de velocidad, es que la flecha que representa la velocidad va cambiando a cada instante. Lo mismo pasa con la aceleración y lo mismo pasa con la fuerza. Entonces, todas esas magnitudes vectoriales que estoy presentando acá, y otros ejemplos más, pero digamos que esos son los más básicos, son magnitudes que se pueden representar a través de funciones vectoriales. Y las funciones vectoriales se usan para analizar esas magnitudes en el contexto de una partícula en movimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí es claro hacia dónde apunto yo? Vamos a utilizar funciones vectoriales para analizar características vectoriales del movimiento de partículas. Quiero ejemplificar eso con la siguiente idea. Supongamos que hay una partícula en movimiento y supongamos que alguien me dice, mire, la posición de esa partícula yo la puedo representar por medio de esta función vectorial. Este es un ejemplo particular de una función vectorial. O sea, esa partícula, su posición se representa por medio de esa función. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo el instante de tiempo, que eso es un escalar, eso es un número, a partir de la función vectorial, utilizando la función vectorial que yo tenga o que me hayan dado, yo puedo determinar la posición de la partícula. ¿De dónde se obtiene esa función de posición? Eso sí es un problema experimental, un problema de modelación, un problema que analizan, digamos que ahí sí, los científicos, que ellos dicen, mire, esta partícula, de acuerdo a tales características, esta es la función que representa la posición. Nosotros trabajamos con la función de posición ya establecida, o por lo menos con las herramientas básicas para encontrar esa función de posición. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, quiero encontrar la posición de la partícula en el instante t igual a 4, que t igual a 4 lo que representa es 4 unidades de tiempo después de que se inicia el movimiento. Es decir, el movimiento inicia en el tiempo t igual a 0, y si yo mido, por ejemplo, el tiempo en segundos, entonces quiero saber la posición 4 segundos después de que inicia el movimiento. Entonces yo puedo encontrar esa posición evaluando la función vectorial correspondiente. Entonces, en este caso particular, si esta es la función
que representa la posición, lo que yo hago es evalúo esa función en 4, en este caso en el instante t igual a 4, y el resultado son las coordenadas de la posición de la correspondiente partícula. Entonces, la idea es muy determinística. Yo tengo una función en términos del tiempo que me dice cómo se mueve o cuál es la posición de la partícula en un instante de tiempo determinado. Lo mismo puedo hacer yo con la velocidad. Si a mí me dan la función que representa la velocidad de la partícula, a ver si tengo ese ejemplo por acá, aquí la tengo. Tengo que esta es la función que representa la velocidad. Yo puedo determinar la velocidad de la partícula en cualquier instante, naturalmente con respecto al inicio del movimiento. Es decir, si yo digo 10 segundos después de iniciado el movimiento y tengo esta función, yo puedo determinar la la velocidad. Y en este caso, la velocidad también es un vector. Es un vector numérico que se puede representar por una flecha. Con técnicas del álgebra lineal, yo puedo coger un vector de 3 componentes y representarlo como una flecha en el espacio cartesiano. Y ese es el vector velocidad en ese instante. Si yo quiero encontrar la velocidad inicial, es decir, la velocidad cuando inicia el movimiento, pues es cuestión de evaluar la velocidad en el instante t igual a 0. ¿Hasta acá me siguen con la idea? ¿Sí es más o menos claro el contexto? Para todos allá, si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, por favor, levante la manita, ya sea acá o ya sea allá en sus casas. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Listo. Lo interesante es la relación que hay entre esas magnitudes vectoriales y cómo esa relación se puede expresar en términos de operaciones de funciones vectoriales. Si yo tengo la función que representa la posición de una partícula, lo que llamamos la función de posición, yo a partir de esa función puedo determinar la función de velocidad y la función de aceleración. Y esto es un resultado clásico de la física. De hecho, es como una frase recurrente. La velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad, lo que uno llamaría la segunda derivada de la función de posición. Entonces, ¿cuál es la fuerza de esto? La fuerza es que si yo tengo la posición de la partícula, la función de posición, a partir de ella, puedo obtener la velocidad y la aceleración. Y eso es un resultado poderosísimo. Yo siempre lo resumo en una frase, que a veces suena un poco chistosa. La posición lo es todo. Si yo tengo la posición o la función de posición, yo sabía que esa actitud iban a tomar, la función de posición de una partícula, a partir de ella puedo encontrar toda la información con respecto al movimiento de la partícula. Entonces, ahí uno ve la utilidad de representar esto por medio de funciones vectoriales. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen con la idea? Allá en sus casas, confírmenme por favor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, por ejemplo, yo tengo una partícula, yo conozco su función de posición,
es decir, la función que me da la posición en cualquier instante, es una función vectorial que alguien calculó, alguien midió, alguien estableció, alguien modeló, y a partir de esa información yo quiero encontrar la velocidad de esa partícula en un instante de tiempo específico. Entonces, tengo la función de posición y quiero encontrar a partir de ella la velocidad de la partícula. Pues la idea es bastante simple. Como yo tengo la función de posición, al derivarla, y esta es la derivada, tengo la función de velocidad. Y con la función de velocidad, al evaluarla en el instante que me pidieron, tengo la velocidad en ese instante. Quiero que miren cuidadosamente la naturaleza matemática de la velocidad, porque a veces es un poco, no sé cómo llamarlo, contrario a la creencia popular. La gente tiende a hablar de la velocidad como si fuera un número. Por eso cuando ustedes ven un periódico, dicen, ese vehículo impactó a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Eso es falso. O sea, no es falso que eso haya pasado, lo que es falso es que eso sea velocidad. La velocidad no es un número, la velocidad no es un escalar. Eso que mencionan los periódicos es la rapidez, que eso sí es un escalar, que es la magnitud de la velocidad. Pero la velocidad, en el sentido científico estricto, es un vector. Es un vector. ¿Sí es claro ese detalle? Entonces, por eso, cuando a uno le hablan de velocidad, a uno se lo representan de esta manera. Como un vector de 3 componentes, porque nosotros estamos hablando de movimiento en el espacio, es decir, movimiento en un universo tridimensional. Entonces aquí la posición tiene 3 componentes, la velocidad tiene 3 componentes. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tal si el movimiento es bidimensional, si es un movimiento en el plano? Pues no es problemático, porque en ese caso uno dice que la tercera componente es igual a 0. Y todo cae dentro de esta misma categoría. ¿Sí o no? Igual que si es unidimensional. Si es unidimensional, las 2 últimas componentes valen 0 y el movimiento es solo en una componente. O sea, esto engloba el movimiento en cualquier universo observable, claro está. Máximo de 3 dimensiones. De 4 para allá, pues no sé ni siquiera cómo se mueven las partículas en ese contexto. Bien. Si me van siguiendo con la idea, como les dije, esto va a ser muy conceptual. Es más que nada lo conceptual que lo operativo. Lo operativo hasta el momento es brutalmente sencillo. Es derivar y evaluar, dependiendo de la característica que uno quiera encontrar. Aquí me repito. Aquí tengo. Bueno, aquí lo había puesto ejercicio, pero ya lo resolví, entonces se vuelve en ejemplo. Pero es ilustrando exactamente lo mismo. Supongamos que tenemos una función de posición o una partícula cuya función de posición es esta. Coseno de 2t, seno de 2t, coseno de t. Eso es lo que tengo. Esa es la información con la que arranco. No, integrar no, porque tengo la posición y quiero hallar la velocidad y la aceleración. O sea, sigo con ejemplos de la misma naturaleza. A lo que tú vas es a lo que hablaremos después de la semana, después de la sesión del miércoles. O sea, ya la próxima semana. Y es cómo devolverlos, que ahí es donde entra la integral. Pero si yo tengo la posición y quiero encontrar la velocidad y la aceleración, derivo y evalúo. Derivo y evalúo. Entonces, esta es la posición, derivo, esta es la derivada, revisen por favor que esté bien calculada la derivada, evalúo en los instantes que me hayan dicho. Si no me piden evaluar es que quieren solo la función, pero si me piden evaluar es que la quieren en un instante de tiempo específico. Evalúo y obtengo la velocidad, en este caso la pedí en 0 y en pi medios, es un número naturalmente expresado de forma
expresado, mejor dicho, o sea, no dicho de manera precisa, pi medios, la velocidad y la aceleración en cada uno de esos instantes. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo con la idea? ¿Claro cómo funciona? Sencillo, ¿no? Sencillo y poderoso, siempre pienso yo. Lo que les digo, eso de que a partir de la posición se puede encontrar toda la información del movimiento de una partícula, utilizando cálculo. O sea, se necesita derivación para lograr eso. Eso es algo bastante poderoso. Y eso me lo permite hacer de manera explícita y precisa el cálculo de las funciones vectoriales. Si uno pudiera representarlo por medio de funciones vectoriales, nada de esto podría hacerse. Y aquí es donde entra, digamos, que la pregunta que abre todo de aquí en adelante. ¿Cómo interpreto yo esta información? Porque una cosa es calcular y otra cosa es interpretar. Es decir, a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Ustedes van en un vehículo y de repente los para un policía de tránsito y les pregunta a qué velocidad iba. Y ustedes le responden, mi velocidad es 0, menos 2, menos 1. Exactamente. ¿Sí ven el problema? ¿Sí ven el problema ahí? ¿Sí ven el problema? Es decir, que está bien calculada, está bien calculada. Y ustedes le pueden mostrar las cuentas al policía, que las vaya a entender, bueno, esa es otra historia. Pero le pueden mostrar las cuentas. Pero lo importante es, bueno, ¿y qué es lo que uno entiende realmente? ¿Qué es lo que uno interpreta con respecto a ese dato? Y entonces ahí es donde nosotros tendremos, que eso lo vamos a hacer después también, que entrar a discutir qué es la velocidad y qué es la aceleración desde un punto de vista interpretativo. Para que esa información nos diga algo con respecto a el conocimiento o con respecto a información básica. Tenemos que aprender a leer la información. Es como cuando uno mira en las noticias una cantidad de cifras y uno realmente dice, bueno, deben estar bien calculadas, la hicieron profesionales, pero ¿qué significan esas cifras? ¿Qué se interpreta? Lo del DANE, lo de estadísticas, todo eso. Entonces, en este caso estamos en un contexto muy explícito, pero tenemos que interpretar esa información de tal forma que en vez de darle al policía esto, ustedes hacen las cuentas y le dicen, ya hice las cuentas y de acuerdo al cálculo que hice, lo que significa es que yo iba así de rápido e iba con tal dirección. Y que le puedan hacer hasta un dibujo para que él entienda el contexto. Si es clara la idea, si me estoy haciendo entender allá, en sus casas, con lo que estoy tratando de plantear como problemática. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bien. Esta era, déjenme mirar qué más tengo aquí abajo. Esto ya viene para la próxima clase. Porque para la próxima clase hay una pregunta fuerte. Si yo puedo devolverme en este proceso. O sea, yo sé que con la posición lo encuentro todo. Pero si no tengo la posición, si no tengo otro dato, ¿qué tanto puedo sacar con respecto al resto de la información? Y ahí entra en juego la integración, pero hay un detalle que hay que revisar con respecto a esa integración. Pero esa es la pregunta que vamos a atacar, no este miércoles, porque para este miércoles ya acordamos lo que va a ser, sino de hoy en 8. ¿Listo? Ese es el contexto. Es importante que ustedes lo tengan como claro
porque es sobre él que nos vamos a estar moviendo. Listo, pues. Nos vemos entonces, si no hay ninguna pregunta, el miércoles. O sea, el miércoles me conecto para dejarles... ¿Dime? No hay clase como tal. Yo llego, les presento la actividad, de repente doy como una pequeña explicación de qué trata la actividad y les queda a ustedes para que lo trabajen. Esa actividad dijimos que la dejábamos el miércoles para el domingo. ¿Alguien va a preguntar algo? Cuéntame. Venga, van a preguntar a alguien. Mauricio, cuéntame. No, profe, no sobre lo de que hemos ni nada, sino es como una cosa de los paraboloides, con respecto a un ejercicio. ¿Qué pasó con el paraboloide? Es que el elíptico hay una regla que decía que la orientación se revisa siempre y cuando los dos coeficientes cuadráticos sean positivos. Efectivamente. O sea, Si no lo son, toca multiplicar toda la ecuación por -1. Así se arregla. ¿Sabes? Arrancando, tú los puedes poner a los dos positivos, porque en los paraboloides elípticos, los dos coeficientes tienen el mismo signo. Entonces, si los dos son negativos, multiplicas por -1, te quedan positivos y a partir de ahí sí puedes desarrollar el proceso. No, lo que pasa es que si son negativos es que están escritos de otra forma. Entonces toca reescribirlos para que queden en el lenguaje que podamos entender. profe, ahí escribí, digamos, ese, pero digamos... Ah, no, pero es que ese no es... No. O sea, de que los dos son positivos es para el los dos son paraboloide negativos. elíptico. Perdón. Para el hiperbólico hay unos criterios muy específicos que no requieren que los dos sean positivos. No, Tendrías porque, que o sea, si fuera -4 ahí, lo que tendría que multiplicar todo por -1 y ahí sí. Sí, multiplicamos todo por -1. Ok, O sea, listo, profe. no, por ejemplo, yo tengo esto, para que entiendan, ya cogiendo el ejemplo, lo voy a escribir en el chat. Tengo esto, +1 al cuadrado. Listo, que estés muy bien. -4, es que lo estoy escribiendo en el chat, porque ya estoy ahí. Entonces vamos que tienes esto, -2 al cuadrado igual a 30, por ejemplo. Esta es la que tengo. Entonces, para ver la orientación, no, pero me falta igual a qué sé yo, a 4 por y menos 30. En vez de eso. Entonces, cuando tú multiplicas por -1, toda la ecuación, te cambia el signo del -2, te cambia el signo del -4 y te cambia el signo del 4 que está al otro lado. Entonces, al multiplicar por -1, te queda 2x más 1 al cuadrado más 4 por z menos 2 al cuadrado igual a -4 por y menos 30. Solo se afectan los coeficientes en ese momento. Ok, profe. Y ahí sí puedes mirar la orientación. ¿Listo? Sí, porque eso me dice el eje, entonces yo decía, pues me da, digamos, si sería el eje en Y, pero Sí. me decía, ¿es positivo o negativo? No sé, entonces... Era Eso por solo eso. se verifica cuando los dos son positivos. Positivo. ¿Listo? Ok, perfecto, profe. Listo, pues. Gracias. Mate. Entonces nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Es, profe, Chao, hasta profe, luego. gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe.